¿qué tal? Hoy vamos a revisar el proyecto científico número 6, semana 2 para el 10º año de Educación General Básica. Veamos algunas ideas para trabajar la semana 2 de este proyecto. Actividad 1, lenguas en contacto. Lee el capítulo 11 del libro de Génesis y responde las preguntas. En la página 182 y 183 del texto tenemos esta imagen que se relaciona con la lectura del capítulo 11 del libro de Génesis. Este libro se encuentra en la Biblia. Deberán leer la información para luego responder las preguntas. Esta es la famosa Torre de Babel, de donde se cree que se originaron los diferentes idiomas que existen en el mundo. La pregunta dice: escriba el nombre de la torre y su significado. A esta torre se la conoce como la Torre de Babel. El significado de Babel es confusión. ¿Cuántos idiomas se hablaban antiguamente? Según el relato bíblico, se hablaba un idioma en el mundo. ¿Con qué objetivo querían construir la torre? El objetivo era construir una torre y una ciudad que llegue hasta el cielo. ¿Por qué no se terminó de construir la Torre de Babel? El Ser Supremo, Dios, se dio cuenta de la intención de las personas, por lo cual descendió y confundió el idioma para que las personas no se puedan comprender. Entonces, de allí vemos la diversidad o el origen de los diferentes idiomas en el mundo. Convivencia de las lenguas en el Ecuador, un país multilingüe. Dentro del Ecuador conviven 15 lenguas nacionales que han logrado resistir más de 500 años de conquista. Lee la página 185 del texto y responde las preguntas. En la página 185 tenemos la lectura de la convivencia de las lenguas en el Ecuador, un país multilingüe. Aquí nos menciona cuáles son las lenguas nacionales que se hablan en nuestro país: Agapit, Chapala, Siapedé, Safiqui, Achuarchichán, Andoas, Aingae, Quichua, Zápara, Paicoca, Chihuiachichán, Xuarchichán, Paicocoa, Huautiriro. Estas serían las nacionales. Y también incluye lo que es el español, que sería la lengua cuando conquistaron los españoles. Cada una de estas lenguas expresa formas diferentes de entender el mundo, la cultura, y debido a esta convivencia de pueblos y lenguas, se dice que el país es pluricultural y multilingüe. El país es pluricultural y multilingüe debido a la convivencia de las diferentes lenguas. En nuestro país multilingüe, muchas, lingüe, lenguas. En nuestro país multilingüe conviven además algunas comunidades de hablantes de otras lenguas, por ejemplo, chino, árabe, japonés, inglés y francés. A este fenómeno se le llama plurilingüismo, que es lo mismo que multilingüismo. El plurilingüismo y multilingüismo
es la convivencia de diferentes lenguas y culturas que están inevitablemente en contacto e interacción constantes. Aquí vemos la definición de plurilingüismo, que es lo mismo que multilingüismo. El contacto lingüístico produce en algunos casos bilingüismo. En muchas zonas y comunidades del Ecuador se produce este fenómeno social, que significa que la mayoría de los miembros de una comunidad hablan dos lenguas. En el bilingüismo se hablan dos lenguas, la lengua materna y otra diferente. Entonces se dice que la comunidad es bilingüe. El bilingüismo acarrea la posibilidad de seleccionar un código lingüístico para comunicarse. Después de haber leído la página 185, debemos responder la pregunta 2. Escriba el nombre de las lenguas que se hablan en el Ecuador. Tenemos el quichua, zápara, suarchichán, entre muchas otras lenguas nativas. Defina las siguientes palabras: multilingüismo, bilingüismo, pluricultural. Contacto entre lenguas, interacción de culturas. Con este ir y venir humano que se produce en la actualidad, diferentes lenguas entran en contacto. Lee la página 186 del texto y responde las preguntas. ¿Por qué en la actualidad es más visible la diversidad humana, lingüística y cultural en nuestras poblaciones? ¿Qué ocurre cuando dos o más lenguas entran en contacto?